God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold me. Oh, Christ, surround me. Oh, Christ, surround me. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Amén. Pues ayer, el día de ayer y hoy, son 2 días que en el calendario de la iglesia, de la liturgia de la iglesia, se hace una memoria especial del apóstol Pablo y de sus colaboradores, ¿no? Ayer es el día en el que se celebra la memoria de la conversión de San Pablo, ¿no? Y hoy de Tito y Timoteo, como 2 de sus discípulos muy cercanos y como hijos espirituales de él, ¿no? Hijos en la fe. Él era su padre espiritual, ¿no? Pablo, de ambos. Y esta lectura que hacemos aquí en Corintio, pues nos lleva también un poco a dar gracias, ¿no? A cómo el Señor utilizó a este siervo, a Pablo, porque como hemos comentado algunas veces, los demás apóstoles, a quienes utilizó el Señor grandemente, por supuesto a todos, pero en el Nuevo Testamento siempre tenemos que reconocer que la participación mayor de todo el Nuevo Testamento es del apóstol Pablo, ¿no? El mayor número de epístolas son de él, y la doctrina, gran parte del desarrollo de la doctrina cristiana, pues se ve que sale del apóstol Pablo. Luego está también el apóstol Pedro, está también el apóstol Juan, y luego colaboradores de Pablo, ¿no? Como hemos visto, Timoteo, o Tito, y también los evangelistas, ¿no? Como Marcos, discípulo de Pedro, Lucas, discípulo de Pablo, y también Mateo, que sí es un apóstol, ¿no? Luego pues Santiago, también como hermano del Señor, y Judas también, Hebreos, que se piensa que es de Pablo o de un discípulo de Pablo, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo del apóstol Pablo, cómo el Señor utiliza al apóstol Pablo, es una cosa maravillosa, ¿no? Él le utiliza con gran poder, y evidentemente el apóstol Pablo era un hombre muy, muy especial, ¿no? Y habiendo sido un enemigo de la fe cristiana, pero al tener ese encuentro con Cristo y volverse al Señor, convirtiéndose al Señor, fue grandemente usado por él en toda esta obra, ¿no? Y cuando él escribe a los Corintios, si estáis haciendo todas las lecturas, ¿no? Que estamos siguiendo en Corintios, pues ayer, la lectura que estaba ayer en el capítulo 9, Pablo estaba hablando acerca de lo que eran los derechos que tenían los apóstoles y aquellos que estaban sirviendo al Señor, ¿no? Y él les hablaba acerca de que o solo él y Bernabé no tenían derecho de tener un sustento, ¿no? Por su trabajo, porque al parecer la iglesia de los Corintios apoyaba económicamente a sus ministros y a algunos apóstoles, algunos enviados. Acordaos que la palabra apóstol no solamente se restringía a los 12 apóstoles del Cordero, sino también se refería a los que eran enviados, ¿no? Especie de misioneros, predicadores itinerantes, ¿no? Como Apolos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, apóstol es más amplio que solamente los apóstoles, los 12, ¿no? Entonces, hay un problema con Pablo, ¿no? La iglesia no está retribuyendo con agradecimiento el trabajo de Pablo, siendo Pablo el que ha dado inicio a esta obra. Y como hemos estado viendo al inicio en Corintios, pues había un problema de división, de favoritismos y también unos problemas de pecado grave, ¿no? Como se ve en los capítulos anteriores, había mucho desorden en esta congregación. Pero aquí Pablo, cuando está llegando al final del capítulo 9, que es como digo lo que se ha leído ayer, el apóstol Pablo dice, ¿no? Llegando al final, les dice, en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, dice,
todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y les dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo les está hablando a los hermanos acerca de la vida cristiana, una vez más, como la carrera, ¿no? Como una carrera y como una lucha, ¿no? Pablo utiliza mucho estas metáforas, estas figuras, tanto de la agricultura, de la construcción, pero también de la lucha y la competición atlética deportiva. ¿Y qué les está diciendo, no? Les está diciendo, ¿no sabéis que los que corren, todos corren, pero solo uno se lleva el premio? O sea, está como mostrando la carrera cristiana es algo en lo que nosotros tenemos que correr realmente con la idea de ganar algo, como si solo uno fuese a ganar, ¿no? La idea es que tiene que haber un compromiso y tiene que haber una determinación muy grande en la vida cristiana. Porque terminar la carrera de la fe, terminar la carrera que hemos empezado en el bautismo, va a depender de la determinación. No solamente es el día que me he bautizado, no, yo tengo que correr para llegar al final y como decimos en nuestra oración de la noche, ¿no? ¿Qué le decimos al Señor? Que nos conceda una muerte santa, ¿no? Que podamos llegar al final de nuestra carrera realmente y estar en una muerte santa, pues. Llegar al final de la carrera bien. Y eso es lo que Pablo les está diciendo esto, ¿no? Corred de tal forma que lo obtengáis, que obtengáis el premio, el galardón. Todo el que lucha, dice, se abstiene, ¿no? Y estaba diciendo que los luchadores, estos atletas, porque está pensando en estas competiciones griegas, ¿no? De los luchadores, ¿no? Los luchadores que se entrenaban para esas batallas y se abstenían de muchas cosas. Como un deportista tiene pues que abstenerse de ciertos tipos de comidas, abstenerse de ciertos tipos de prácticas, de ciertos estilos de vida, porque si no es imposible que él gane una batalla. Entonces, él está diciendo que para la vida cristiana, para poder terminar bien la vida cristiana, la carrera o ganar la batalla, el cristiano tiene también que abstenerse de cosas. Y eso es lo que se llama la separación del mundo. El cristiano y los cristianos tenemos que aprender a abstenernos y a separarnos de muchas cosas del mundo que lo que van a hacer es entorpecernos en la carrera y en un caso o en más de un caso nos pueden llevar incluso a no terminar la carrera. Entonces, él está comparando con esto la vida cristiana. De esa manera, el que lucha se abstiene. Y él dice, ellos para recibir una corona incorruptible, ¿no? A los atletas y a los luchadores griegos, a los que vencían, les daban una corona, ¿no? Por eso es que hasta el día de hoy, pues se simboliza a veces el triunfo en las carreras deportivas con unas coronitas de laureles y cosas así. Es porque en esa época eran coronas de verdad las que se otorgaban a los que ganaban, ¿no? Y él dice, ellos reciben una corona corruptible, esa coronita después se secaba, y ahí quedaba como un adorno, se tiraba, pero a nosotros un incorruptible, o sea, la corona que recibe el cristiano al finalizar su carrera son coronas o es una corona incorruptible, porque es la corona que sella nuestra salvación cuando lleguemos al final de la carrera. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en 2 de Timoteo, si lo leemos, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, lo vamos a leer, 2 de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser
sacrificado, le dice a Timoteo. O sea, Pablo ya está llegando al final de su vida. Él está en una cárcel romana y él sabe que ya en breve le van a cortar la cabeza, porque así es como murió el apóstol Pablo. Él ya está llegando al final de su vida. Y esto es como su testamento, ¿no? Y él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, le dice Pablo a Timoteo, que es como su hijo. Y fijaos lo que le dice, ¿no? En el versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, fijaos, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, después de haber escrito esto a los Corintios, ¿no? Muchos años después, el apóstol Pablo sigue con esta misma doctrina y pensamiento, habiéndoles dicho a los de Corinto que la vida cristiana es como una carrera, como una lucha, que hay que ir para recibir esa corona incorruptible. Pues Pablo, al llegar al final de su vida, él puede decir con gozo, por la vida que ha llevado, por la fidelidad que ha perseverado en el Señor, por su trabajo en la fe, él puede decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, no se ha desviado. Y por lo demás dice, me está guardada la corona de justicia, ¿no? Esa corona de la justicia, ¿no? Somos justificados, pero vemos que esa justificación y esa justicia de Dios al final, en el juicio final, es donde va a ser sellado eso. Y entonces esa corona de justicia viene allí, en el día, cuando el Señor juez justo, en aquel día, dará, no solo a mí, dice él, sino a todos los que aman su venida. ¿Quiénes aman su venida? Pues los que corren la carrera como Pablo la ha corrido, ¿no? Los que aman su venida son los que hasta el fin van a luchar. Entonces, habiendo visto esto, ¿no? Como esto es irnos al futuro y volver otra vez atrás a Corinto, ¿no? Entonces Pablo en Corinto continúa y en el versículo 27 dice, o en el 26, así que dice, yo de esta manera, dice, corro. No como a la aventura, o sea, no como loco, ¿no? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Pablo les está diciendo a los hermanos, ¿cómo se debe correr la carrera? Pues la carrera no se puede correr, simplemente correr sin saber a dónde vas. Correr a la aventura, no, tienes que correr en la dirección correcta, que es seguir a Cristo, en la obediencia, en la fidelidad a Él. Hay que correr no a la aventura, sino correr en la dirección correcta. ¿Y de qué manera se pelea? ¿De qué manera se combate? Dice el apóstol Pablo. No como quien golpea al aire, no como un luchador que se pone como un loquito a pegarle al aire, sin ningún efecto, ¿no? Cuando un boxeador o un luchador está golpeando y el otro esquiva los golpes, el otro luchador está golpeando con toda su fuerza, pero al aire, y lo que hace es desgastarse, desgasta su energía, y al final pierde, porque se cansa y no es efectivo. Y Pablo dice, no golpeando como al aire, no haciendo esfuerzos sin sentido, sino que golpeo mi cuerpo, dice. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él está mostrando una vez más que la carrera cristiana y la lucha cristiana es una lucha contra los enemigos de nuestra alma, y entre ellos muy grande nuestra propia carne. El sujetar nuestra propia carne, el golpear nuestro cuerpo. Ayer hablábamos con Violeta de esto, y esto se refiere a la mortificación cristiana. ¿La mortificación qué es? Pues lo que dice el Señor Jesús, el que no tome su cruz
para seguirme no es digno de mí. El que muera cada día, tome su cruz y muera a sí mismo cada día. ¿Esto qué implica? Que los cristianos tenemos que aprender a vivir una vida de mortificación, de separación del mundo. Tenemos que ir poco a poco separándonos más y más de la influencia del mundo, por la cual estamos muy afectados y estamos enganchados a la influencia del mundo, de muchas maneras. Estamos muy mundanalizados, muy ligados a cosas que nos ofrece el mundo y tenemos que ir cortando, cerrando esas puertas, pero también tenemos que ir mortificando nuestra carne. Y mortificar nuestra carne es justamente ir trabajando en aquellas cosas que nuestro propio cuerpo nos pide porque todavía está dañado por la influencia del pecado. Nuestro cuerpo, nuestra carne, y no solamente estamos hablando del cuerpo material, estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, toda nuestra carne, nuestra naturaleza humana está afectada y tiene una tendencia todavía hacia el pecado. Nuestro cuerpo quiere flojera, nuestro cuerpo quiere ira, enojo, odio, nuestro cuerpo quiere lujuria, eh, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones nos llevan a cosas erradas. Entonces, tenemos que empezar un proceso de mortificación, ¿eh? Para esto es, por ejemplo, muy importante el ayuno, ¿no? El ayuno justamente es una disciplina espiritual en la cual, ¿qué estoy haciendo? Estoy restringiendo a mi cuerpo algo que quiere. Y yo tengo que empezar a entrenar mi cuerpo. ¿En qué? En restringirle cosas. En poner mi cuerpo en servidumbre. Que no sea mi cuerpo el que me domine a mí, sino que sea yo el que domine mi cuerpo. Y eso uno dice, uy, para mí es imposible. Y esto es un proceso, como todo. El ser humano no es por naturaleza capaz de someter sus pasiones y su cuerpo. Esto es algo que se tiene que entrenar. Es una pena porque hoy en la cultura que estamos y tristemente incluso en la cultura cristiana que se suele vivir, esto parece una locura. Se tiene que dar, al contrario, satisfacción a todo lo que uno siente. No. Lo que tenemos que hacer es refrenar más bien lo que el cuerpo nos pide. Por eso el ayuno es muy importante. ¿Tengo hambre? Sí, pues no voy a comer. No voy a comer. Voy a restringir a mi cuerpo de algo que quiere. Mi cuerpo o mi carnalidad me demanda algo. Quiero, no sé, comprarme una cosa que me gusta. Quiero, eh, no sé, eh, hacer algo que me atrae. Oye, y por amor al Señor, aunque no sea algo malo, pero lo voy a restringir, voy a mortificarme, voy a renunciar a ello. ¿eh? Voy a sacrificar un tiempo que era para mí en visitar a alguien por misericordia. Voy a sacrificar un dinero que era para comprarme algo en bendecir a otra persona. Y todas estas cosas se constituyen en actos que lo que hacen es poner mi cuerpo bajo servidumbre, mi carne bajo servidumbre, ¿no? Y de esa forma debemos aprender poco a poco, entrenar, y esto hay que hacerlo desde pequeño, ¿no? Los que no hemos nacido en la fe y a los hijos es maravilloso cuando los padres los instruyen de esta manera desde niños. Los que ya somos viejos y no hemos sido instruidos así nos cuesta más. Pero la gracia de Dios nos ayuda, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo dice que es necesario aprender a poner nuestro cuerpo en servidumbre. Y él mismo dice, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, él, no habiendo sido el que anunciaba el evangelio, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo está escribiendo aquí en Corinto, muchos años antes de lo que hemos leído en Timoteo, y él mismo dice, ojo, no vaya a ser que yo mismo sea eliminado. Y gracias al Señor no fue así, ¿no? Como vemos en Timoteo, ya al final de su vida, él puede decir, he acabado bien la carrera. He guardado la fe. Pero esta es la advertencia que él tiene para todos. Y lo que hemos leído en el capítulo 10, que ya me he extendido mucho, pero en el capítulo 10 solamente mencionar que habiéndoles dicho esto, ahora él
se va todavía más atrás al Antiguo Testamento. Y les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis a nuestros padres. Y habla de la época de Moisés. Dice, porque todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Todos, dice. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y aquí Pablo está haciendo una tipología, está mostrando la tipología que había del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y qué les está diciendo? Oye, si en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, nuestros padres, ellos fueron redimidos, fueron rescatados de Egipto. Allí salieron y fueron bautizados en el mar cuando salieron de Egipto. Y no solamente fueron bautizados, sino que también participaron de la Santa Comunión, de la mesa del Señor, porque ellos tomaron ese alimento y bebieron de ese alimento y bebida espiritual que era Cristo mismo. Y esto es lo mismo que les está diciendo a ellos. ¿Por qué? Porque ellos en Corinto habían sido bautizados y por eso al principio les dice, ¿no? Menos mal que yo no os he bautizado a todos. Pero ellos estaban confiados, ya hemos sido bautizados, estamos participando del partimiento del pan, estamos en el pueblo de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, cuidado, que en la antigua alianza, en el antiguo pacto, ellos fueron bautizados, participaron del alimento espiritual que era Cristo mismo también, pero, versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, de la mayoría de los que pasaron por el bautismo y participaron del alimento espiritual, no llegaron, sino que se quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, les dice, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y otra vez, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, Pablo le está diciendo, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una figura de lo que pasa ahora. Y no caigáis en los mismos pecados que cayeron ellos, habiendo pasado por el bautismo, habiendo sido alimentados de Cristo mismo, comiendo y bebiendo a Cristo. Muchos de ellos se hicieron idólatras, fornicarios, tentaron al Señor, murmuraron. Todos estos pecados de los que está mencionando, que los podéis leer, que es todo el tiempo en el pueblo de Israel, está por el desierto. Esos pecados están allí. Les llevaron a no heredar la tierra, no llegaron al final del trayecto, porque de los más de ellos no se agradó Dios. Y como dice Pablo, estas cosas acontecieron como ejemplo a nosotros, para que no nos pase a nosotros. Y por eso termina esa idea Pablo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esta es la advertencia de Pablo para nosotros. El que piense estar firme, cuidado, mire que no caiga. Tenga cuidado, cuidado con su camino, cuidado con su vida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice. Pero fiel es el Señor, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida. El Señor nos va a dar siempre la salida y no va a permitir que seamos tentados más allá. Y habiéndoles dicho esto, pues va aquí Pablo al corazón del problema de ellos. Por tanto, huid de la idolatría. Porque uno de los desórdenes de la iglesia en Corinto
era que ellos estaban en la comunión de la iglesia y participando del culto al Dios verdadero. Y por supuesto, como hemos estudiado ya esto, pues el centro del partimiento del pan, de la comunión, donde ellos tienen comunión con el Señor, pero a la vez estaban saliendo de allí y se iban todavía a los banquetes y a los cultos idolátricos. Y estaban comiendo allí, en los cultos idolátricos, de los sacrificios que se presentaban a esos falsos dioses. Por eso les dice, como a sensatos os hablo, juzgad lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, o sea, la copa de bendición, que ese es el término que se utilizaba para la tercera copa de la Pascua. Y esa es la copa que representa la Santa Comunión, el partimiento del pan en la iglesia. Cuando celebramos la Eucaristía, la acción de gracias, la Santa Comunión, la copa que bendecimos, la bendición que pronunciamos sobre la copa cuando estamos en esa oración, esa copa, dice, es la comunión con la sangre de Cristo. Hay comunión, la participación de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, les está diciendo, por favor, ser sensatos. Cuando estamos tomando de la copa y comiendo de este pan, estamos teniendo comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Ser sensatos. Siendo uno solo este pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo. Pues participamos todos. O sea, esta comunión con Cristo también nos une a nosotros como hermanos, como uno en Él. Y ahora les dice, mirad a Israel según la carne. O sea, los judíos, ¿no? Y eso significa que la iglesia es Israel según el Espíritu. O sea, el Israel verdadero. Pero el Israel según la carne, el del antiguo pacto, es el Israel del pueblo judío. Dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea, está mostrando los sacerdotes y los que traían los sacrificios, sobre todo los sacrificios de comunión, cuando quemaban o ofrecían el sacrificio, luego comían el animal del sacrificio, tenían comunión con el animal. Eso es tener participación de esos sacrificios. Y aquí está mostrando también, está comparando Pablo el sacrificio del antiguo pacto, el sacrificio del templo, lo está poniendo al nivel del partimiento del pan en la iglesia. Por eso hemos dicho que en el culto cristiano tenemos la primera parte que es la palabra, que era la idea de la sinagoga en el culto judío, pero la idea del templo, que implicaba el sacrificio y la participación en el sacrificio, eso es lo que en la iglesia experimentamos en el partimiento del pan. San Pablo está poniendo aquí el partimiento del pan en el mismo rango que el sacrificio de los judíos. Y ahora Pablo les dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Por qué dice esto? Porque habiendo hablado del culto al Dios verdadero y también del culto de Israel, que también venía del Dios verdadero, y que ahí hay una comunión verdadera con Dios, ahora les dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo el que sacrifica a los ídolos? Dice, no. Antes lo que digo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. O sea, en el sacrificio pagano que hacen los gentiles, que eran los cultos a los que estaban ellos frecuentando, lo sacrifican a los demonios. Había un culto espiritual verdadero, pero a los demonios, no a Dios. Dice, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Es decir, San Pablo está mostrando que en los cultos falsos, en los cultos paganos, también existe una comunión. Así como en el culto cristiano, al partir el pan y tomar la copa y tomar el pan, tenemos una comunión real con el cuerpo y la sangre de Cristo. En el culto diabólico, al participar de ese culto y de comer de estas cosas, allí se tiene también una participación en la misma palabra, koinonía, en la misma participación, comunión
con esos demonios. Y esta era una práctica que estaban teniendo ellos. Y Pablo les está diciendo, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, que tengáis comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, del pan y de la mesa de los demonios. O sea, no podéis tener estas dos cosas. O provocaremos a celos al Señor. O sea, Pablo le está advirtiendo de su idolatría. De su idolatría. Y están teniendo idolatría porque además de participar del culto al Dios verdadero y del partimiento del pan, de la copa, de esa comunión con el Señor, estaban yendo a coquetear y a participar con los sacrificios y los rituales paganos. Entonces, el Señor es bien claro con estas cosas. Y a nosotros siempre nos advierte, nosotros debemos tener cuidado y nunca mezclar las cosas y nunca participar en nada que no sea realmente cristiano y del Señor. No da igual si uno va y participa, nos invitan a una reunión de una secta rara, de un grupo, de otra religión, una comida de no sé, de los islámicos o de cualquier otra cosa. Uno tiene que tener cuidado y no participar de ningún tipo de rito ni culto en otra religión, porque las otras religiones son religiones falsas. Y también tomar con seriedad lo que es participar de la mesa del Señor, de lo que es tomar de la copa y del pan y de la comunión con el Señor que allí se da. Entonces, estas son advertencias del apóstol Pablo en toda nuestra carrera y camino cristiano. Es algo que siempre debemos meditar en nuestro corazón. Y le damos gracias al Señor por el apóstol Pablo, por la sabiduría que él le ha dado y porque él fue un siervo fiel. Tanto él como también sus hijos espirituales como Timoteo y Tito, que hoy también recordamos. Así que damos gracias al Señor por la vida de todos estos siervos y toda la enseñanza, por la inspiración del Espíritu Santo que nos han dejado. Así que mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos fortalezca para poder seguir sus buenos ejemplos. ¿Sí? Que la gloria sea siempre para nuestro Señor. Amén. Amén.